Fíjese que el libro Salud, Focos Rojos, Retroceso en tiempos de la pandemia. En este libro, el ex secretario de Salud de México, Julio Frenk, y otros especialistas como Octavio Gómez Dantes, Felicia Knaul y Héctor Arreola, analizan cómo los retos y las carencias en el sector salud se han transformado, así lo dicen ellos, en una tragedia. Sí, efectivamente, en este libro, Salud, Focos Rojos, Retroceso en tiempos de pandemia, los autores establecen que al rezago y a la falta de recursos se sumaron la pandemia de COVID-19, la austeridad privatizadora, la desaparición del Seguro Popular, el improvisado arribo del INSABI, el desabastecimiento de medicamentos, las decisiones caprichosas y las adquisiciones opacas. En el libro se analiza de qué tamaño es el problema y se ofrece así, tal cual una receta para atender una enfermedad que pone en riesgo la vida de más de 126 millones de mexicanos. Sí, el libro plantea que México se encuentra frente a una disyuntiva crítica: mantener un sistema de salud segmentado, subfinanciado y dispendioso, o avanzar en la consolidación de un sistema de salud universal, equitativo y eficiente. Y hemos invitado al doctor Julio José Frenk Mora. Él fue secretario de Salud con Vicente Fox Quesada y lo invitamos a conversar aquí en Los Periodistas porque, pues, viniendo de especialistas, el documento cobra un interés mayor en medio de la pandemia como la estamos viviendo en México y en el mundo. Doctor, bienvenido a Los Periodistas. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. El retrato, doctor, es brutal porque pues habla de rezago, falta de recursos, austeridad privatizadora, desaparición del Seguro Popular, improvisación del INSABI, desabastecimiento de medicamentos. Pero mucho de eso, doctor, viene desde, a lo mejor no desde Vicente Fox, pero sí desde antes, que es el desmantelamiento del sector salud. Bueno, el sistema de salud mexicano que había cuando empezó el actual gobierno tenía muchos problemas que corregir, pero algo que había ocurrido en el pasado, desde que se fundó la Secretaría de Salud en 1943, es que siempre hubo un proceso por el cual cada gobierno iba mejorando las cosas que estaban mal, pero protegiendo las cosas que estaban bien. No todo estaba mal, no todo estaba bien. Este gobierno, con este énfasis en descalificar todo lo que viene del pasado a partir de una visión ideológica, no solamente quiso corregir los defectos, que había muchos que corregir, sino empezó también a desmantelar las cosas que funcionaban bien. Y creo que eso explica por qué cuando llega la pandemia agarra al sistema de salud mexicano en un momento de gran debilidad y lo vemos pues con los problemas que se enumeran ahí. Aún antes de la pandemia, seriosísimos problemas de desabasto de medicamentos, como no habíamos visto nunca antes. Una falta de conocimiento de cómo se licita y se compran medicamentos o temas como las vacunas. Tenemos más casos de sarampión en lo que va de este gobierno que en los últimos varias décadas acumuladas. El sarampión prácticamente ya estaba controlado en México. Y eso en gran medida es por el retraso ya de vacunación, por la falta de compra de vacunas. Había una serie de problemas que ya estaban antes de la pandemia y que la pandemia vino a ser aún más grave. Es decir, de haber llegado la pandemia no en 2020 como estamos padeciendo, si hubiera llegado en 2017, 2018, antes del inicio de este gobierno, se le hubiera podido hacer frente de mejor manera
y no hubiera habido tantos muertos ni tantos contagiados, y hubiera tenido la capacidad, el sistema de salud, la capacidad que hoy no tiene? Bueno, tenemos un contraste histórico muy claro. La última gran pandemia fue la pandemia de influenza H1N1 en 2009, donde los primeros casos en el mundo se dieron en México. Y en ese entonces había un plan que estaba listo, había una reserva estratégica de cubrebocas, de antivirales. México actuó responsablemente alertando al mundo, gracias a un sistema de vigilancia epidemiológica bastante bueno que había, a diferencia de lo que hizo China ahora. Esto no es culpa del gobierno mexicano. China retrasó la notificación, México actuó de manera muy responsable. Y aunque los virus son diferentes y el actual coronavirus es sin duda peor que el de la influenza, no quiero decir que sea lo mismo, tuvimos ahí un ejemplo en donde las figuras políticas dejaron que los técnicos hicieran su trabajo. Lo que ha pasado con esta pandemia, además de que el virus es en sí mismo más complejo, además de que el país donde se originó, China, retrasó la notificación, es que el factor que sí es más específico de México y otros países con gobiernos populistas, es que las figuras políticas empezaron a contradecir y a desestimar, a subestimar la opinión de los expertos. O sea, hay que recordar al principio de la pandemia todas las declaraciones de que esto no era tan grave, de que no había mucho problema, a minimizar la magnitud del reto, cuando veíamos ya que venían los casos, que venían recorriendo Asia, que estaban llegando a Europa. México, en vez de prepararnos, el gobierno se dedicó a minimizar. Y ya una vez que llegó aquí, ha sido una respuesta muy defectuosa, no se han hecho pruebas, se ha realmente descuidado la esencia de la salud pública. Entonces, sí creo que hay factores específicos que son atribuibles a la respuesta defectuosa que dio el gobierno mexicano, doctor, ante un problema mundial. Claro. Doctor, a ver si nos ayuda, también funcionaría mucho. ¿Cómo qué país respondió, digamos, de manera eficiente, que pudiera servirle a México como ejemplo de cómo se hacen las cosas? Bueno, realmente lo que es para mí más notable de esta pandemia es el mismo virus, es la misma especie humana, y la variedad o la variación en la eficacia de la respuesta es notable. Países, incluso con niveles de desarrollo menores que México, no han tenido un problema tan grave. Pero digamos, están ahí los ejemplos de muchos otros países, el caso de Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Sur, que tiene un nivel de desarrollo más alto que México, sí, pero bueno, no muchísimo. Es un país mucho más desarrollado que México, y además, pues son más totalitarios, en fin, tienen respuestas distintas a la... Es un país democrático. Bien, ¿qué otro país más o menos comparable con México? Sí, voy a poner un ejemplo en un artículo reciente que que está en el número de Nexos actual del mes de octubre. Se ha dicho que en México el problema fue que hay mucha gente que tiene diabetes y otros problemas médicos subyacentes. Y hacemos la comparación con Pakistán, un país más pobre que México, con más o menos la misma población, un poco más, y con tasas más altas de obesidad y diabetes, y donde no ha habido el número de muertos y el número de casos que ha habido en México. México tiene el mayor número de muertos. Oiga, doctor, perdóneme, pero al norte de Pakistán tiene una frontera controlada con China. Al sur tiene una frontera en guerra con la India, que sería, digamos, el gigante que tiene de vecino. De este lado, al este, tiene el Wajiristán, que es una cordillera que lo separa completamente de Afganistán. O sea, tiene Tora Bora, ahí en medio se les atraviesa Tora Bora. Y del otro lado, pues básicamente no hay comunicación. Es un país, digamos, cerrado, históricamente aislado, al que ni Gengis Khan pudo controlar. Eso dice la historia, solamente pudo enamorar a sus mujeres.
El caso de Pakistán, me funcionaría mucho que nos presentara un caso más o menos comparable al mexicano, porque entonces sí podríamos decir, efectivamente, la regamos. Ahora, tenemos una frontera con el país más contaminado del planeta, al norte. Y luego al sur tenemos países con sistemas de salud muy pobres, como usted lo sabe, al sur. Y México tiene un sistema de salud devastado por años. No, Años eso no de es falta cierto. Lo de que ha inversión. pasado ahora, no, digo, ese es el discurso ideológico. ¿Cuál? ¿El Eh, mío? eh, ¿O no, el la de idea de que Pakistán? todo estaba mal antes y que la situación es producto de todas estas situaciones. Les voy a dar ejemplos de países que han logrado... Eso es lo que sirve mucho. A ver, Camboya, Sri Lanka, Tailandia, Uruguay, países con una población parecida o mayor que la nuestra y que cuentan Caray. muchísimo menos muertes. Bangladesh, 4.281 muertes, Egipto, 5.400, Filipinas, 3.500. El número de países que Doctor, tienen... perdóneme, ahí fue una respuesta regional. El caso de África todavía está en análisis porque no sabemos bien qué es lo que ha pasado. Le cito lo que se publica ayer en The New York Times en la portada y es exactamente eso. ¿Qué está pasando en África? No sabemos. A lo mejor es la falta de movilidad, a lo mejor es un tema genético que no conocemos. En fin, hay una pregunta ahí de especialistas como usted. Y el caso de Asia, pues, aunque desagreguemos por país, sí hay una respuesta regional muy, muy concreta. No hay manera de desagregar los países. No sé, digo, con ánimo de que usted nos explique un poco más Bueno, algo a que ver, se les le... voy a poner otro ejemplo. A ver. Aunque el número absoluto de muertos es mayor en Brasil que en México, cuando lo hacemos relativo al tamaño de la población, o sea, muertes por 100.000 habitantes, México tiene más muertos que Brasil, más muertos que Colombia, más muertos que España, y eso sabiendo que en México las cifras oficiales de muertos posiblemente hay que multiplicarlas por 3 para tener las cifras reales, como se ha hecho viendo los estudios tanto de actas de defunción en la Ciudad de México, como estudios de los que se llama, el método que se llama de mortalidad excesiva. Pero aún tomando las cifras oficiales, que sabemos que están subregistradas, México tiene la mayor proporción de muertes por 100.000 habitantes del mundo. Entonces, es evidente que la respuesta no ha sido ni remotamente. Hay más muertes por 100.000 que Perú. Le estoy dando ejemplos de América Latina. Entonces, Es, además, doctor Frenk, el país de América Latina con el menor número de pruebas, también por población. México, por alguna razón que nadie entiende, se decidió que no era necesario hacer pruebas. Y eso trae toda la opinión de los expertos. Estamos platicando con el doctor Julio Frenk. Él es director de la Universidad de Miami, fue secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox. Y yo le quiero preguntar, doctor Frenk, entonces, la estrategia del gobierno mexicano para afrontar esta pandemia que pues es mucho más severa que la enfrentada por Felipe Calderón en 2009, ¿está sustentada más en una cuestión ideológica que científica? Pues en cierta medida sí, pero déjenme decirles, empezamos a ver qué ha pasado en este sexenio. Hubo recortes al presupuesto de salud. De hecho, en el presupuesto que se había aprobado para el año 2020, claro, nadie sabía que iba a haber una pandemia, pero de todos los recortes que se pudo haber hecho, se hicieron recortes a la Dirección General de Epidemiología, justo antes de que cayera la pandemia. Eso no es herencia del pasado. ¿En qué porcentaje fue ese recorte, doctor Frenk? Bueno, no me acuerdo exactamente del número, pero les puedo decir que si vamos al presupuesto que estaba aprobado al principio del año, había habido recortes.
arrancamos con todo un discurso contrario al servicio público, acusando a todo mundo que trabaja en el gobierno, incluyendo a médicos y enfermeras, de ser corruptos. No fue generalización, porque entonces usted está actuando ideológicamente. No me estoy remitiendo a los dichos. Se recortaron. Pero los es que sí, es importante, doctor, porque justamente en esa explicación, cuando usted retoma, pues no toma dichos al azar, pues toma los que le importan para fundamentar un discurso que está en el libro. ¿Ustedes creen, a ver, entonces déjenme voltearles les voy a entrevistar a ustedes? A ver, por favor. ¿Ustedes creen que la respuesta de México ha sido correcta ante la pandemia? No, usted es el que escribió el libro diciendo que es un desastre, por eso se lo preguntamos, y no sabe ni siquiera de cuánto fue el recorte para epidemiología. ¿Quiere decir entonces que su discurso está más sustentado en lo ideológico? Eso exactamente que usted está criticando. Le voy a dar, si me permite, le voy a dar el número exacto. No lo conozco de memoria, pero... De todas maneras sería antes, ¿no, doctor? Está de hecho, nadie sabía que venía una pandemia. Pero ¿por qué se está recortando el presupuesto de la Secretaría de Salud? O sea, lo que sí les puedo decir, porque están ahí los datos, es que el recorte del presupuesto de salud empezó desde el sexenio anterior. Nada más que desde que se aprobó. ¿Y también levantó la voz? Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Empezó en 2015. Yo tenía la esperanza que un gobierno de izquierda iba no solamente a no seguir recortando el presupuesto, sino lo iba a aumentar. Y lejos de eso, si tomamos el presupuesto en términos reales, o sea, ajustado por inflación, en los dos primeros presupuestos que se aprobaron, para el año 2019, para el año 2020, el presupuesto bajó, incluyendo el recorte al presupuesto de la Dirección General de Epidemiología. Hubo además recortes a los sueldos de muchísimos funcionarios que dejaron, ya han abandonado, ha habido una salida de mucha gente talentosa. No había un plan de manejo de pandemias, como sí lo había en el pasado, no había una reserva estratégica de medicamentos y otros insumos como cubrebocas. Y sobre todo, cuando se da la alarma, vamos a suponer que no hubiera pasado nada de eso, tuvimos varias semanas en que se estaba viendo el desarrollo de la pandemia, primero en Asia, luego en Europa, y en vez de actuar rápido y aprovechar ese tiempo, llegó todavía Estados Unidos, estábamos viendo lo que estaba pasando en Nueva York, se minimizó y se contradijo toda la opinión de los expertos de que había que prepararse para esta pandemia. Y luego, oiga, doctor Frenk, permítame. Le quiero preguntar algo para que no nos extendamos demasiado. A ver, usted forma parte del grupo de exsecretarios de salud que han establecido un modelo para que en 8 semanas se controle la pandemia. Usted, junto con alguien que no es médico, es economista, Chertoriski, han formulado este plan. Ya seguramente en otros países les han pedido ese modelo, y en el planeta, me supongo que la Organización Mundial de la Salud los ha mandado llamar para que ustedes expliquen cómo controlar y erradicar la pandemia en 8 semanas. Mire, eso lo que está ahí contenido es la opinión de todos los expertos. No fueron ocurrencias nuestras. México es el único país que ha declarado que no es necesario hacer pruebas. Se ha declarado que no hay que hacer pruebas, contradice. Pero ¿por qué no les compraron si estaba muy padre el plan ese de las 8 semanas, doctor? Digo, ¿por qué no les compraron en algún país o la OMS? O en Jalisco. Es más, en Jalisco. No era para otros países, era una propuesta para México, recogiendo el consenso de la Organización Mundial de la Salud. Yo trabajé en la Organización Mundial de la Salud. Sí, sabemos, ahí está su currículum. De la Organización Mundial de la Salud. Conozco muy bien este tema. Les puedo asegurar que lo que México ha hecho no es consistente
con las mejores prácticas propuestas por la Organización Mundial de la Salud, particularmente ser el país de América Latina con el menor número de pruebas per cápita y declarar que no es necesario hacer pruebas. Se cayó en el absurdo de plantearse que el objetivo era tener camas de hospital. No, el objetivo no es tener camas de hospital, el objetivo es eliminar el contagio, limitar la circulación del virus. Al decir que el objetivo era tener camas de hospital, lo único que empezó a pasar es que los administradores de los hospitales no aceptaban a toda la gente para tener camas de hospital. Fue un absurdo, y por eso tenemos el número de muertes que hay en las casas de las personas. ¿Cuánto estima que grave, todavía habrá en el futuro? ¿Cuántos estima usted que habrá en el futuro? Fallecimientos, me refiero. Bueno, las estimaciones con los métodos, los dos estudios que se han hecho, uno con el método de muertes en exceso, donde se compara a lo largo de muchos años cuántas muertes había en una cierta época del año, y cuando se ve un exceso muy notable, y eso coincide con la pandemia, la mayor parte de esas muertes se atribuye a la pandemia. Ese es un estudio. El otro es estudios de actas de defunción, y las estimaciones es que estamos subcontando el número de muertos en las cifras oficiales como por 3, o sea, habría que multiplicar por 3 el número de muertos. Además, como estamos viendo con el retorno del semáforo en rojo, la decisión de reabrir la economía y de simplemente dejar que todo el mundo circule, está provocando un aumento. En México nunca bajamos del pico que hubo al principio de la pandemia, nunca hemos bajado, hemos seguido subiendo todo el tiempo, ha habido más y más casos. Entonces, la situación es muy seria. Lo que pasa es que pues ya todo el mundo ya se acostumbró y ya lo tomamos como si fuera algo natural que haya cientos de muertes o miles de muertes por una enfermedad, cuando otros países han sabido controlar la pandemia mucho mejor. Y lo que sí no se ha hecho es seguir el consenso de los expertos. Se ha tratado de minimizar un problema, pues quizás con un objetivo político, pero no hemos tenido éxito en controlar este problema. Y en eso México se parece a los países que tienen gobiernos populistas. Estados Unidos es la misma situación, Brasil es la misma situación, México es la misma situación, India es la misma situación. Y es por esta tendencia a desestimar o subestimar la opinión de los expertos y a recortar los presupuestos de la ciencia, a agredir a los científicos, etcétera. Eso es lo que está en el fondo del problema que hay en México. Salud, Focos Rojos es el libro del doctor Julio Frenk, Retrocesos en los tiempos de la pandemia, ya disponible en librerías seguramente, y por supuesto en la versión digital también disponible. Si usted quiere esta versión, ahí está, es el doctor Julio Frenk junto con otros especialistas, Octavio Gómez Dantes, Felicia Noll y Héctor Arreola, que analizan los retos y las carencias del sector salud mexicano. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Los Periodistas. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Vamos a un corte.